Oiga, como lo hacemos cada 15 días con la oportunidad de platicar y saludar al químico Sergio Salazar, director ejecutivo de Grupo Lister, a quien esta mañana le doy la bienvenida. Químico, ¿cómo está? Muy buen día. Bien, buenos días Paco, muchas gracias por recibirme. Al contrario, gracias como siempre y por tocar temas, por supuesto, importantes e interesantes para la ciudadanía. Hoy vamos a hablar sobre el virus del herpes, Químico. Exactamente, mira, el virus del herpes, vamos a hablar del herpes simplex realmente 1 y 2, ¿verdad? Ajá. Sí quiero aclarar que virus del herpes hay varios, ¿no? Y los clasificamos normalmente en dos grupos, los alfa y los beta, ¿no? Herpes virus. En los alfa, precisamente, vamos a hallar al herpes simplex 1 y 2. Y el más famoso de los beta, por ejemplo, es el citomegalovirus, que también es un virus del herpes al final del día, ¿verdad? Pero, bueno, esta característica que van a tener estos virus es que tienden a tener un periodo, digamos, donde a uno se infecta con ellos, tiene un cuadro agudo. En el caso de los virus del herpes simplex 1 y 2, por ejemplo, este cuadro habitualmente es el más severo, ¿sí? Y después el virus tiende a resguardarse, ¿verdad? Y a quedar latente en algunas células que son realmente nerviosas, ¿sí? Cerca de la zona de la lesión. Y con el paso del tiempo, si las defensas del organismo disminuyen, ya sea por estrés, porque a lo mejor se expuso la persona mucho al sol, por ejemplo, o por algún otro motivo, ¿verdad? Entonces puede volverse a activar y puede volver a ver, obviamente, sintomatología y todas estas cosas, ¿no? Entonces, es uno de estos virus que una vez que nos infectan, seguramente nos van a acompañar toda la vida, ¿verdad? O sea, no se va del organismo. No se va a ir ya después del organismo. Y la persona que lo adquiere es infecciosa pues toda su vida, es decir, puede contagiar a otras personas, ¿no? Toda su vida. Por supuesto, cuando más lo puede contagiar es cuando la persona presenta la sintomatología, que normalmente cuando hablamos de sintomatología estamos hablando de lesiones que vamos a observar, por ejemplo, en los labios, o si estamos hablando de la zona genital, bueno, en los genitales. Ahora, ya que estamos mencionando esto, ¿verdad? Sí es importante decir, habitualmente el herpes simplex 1 va a infectar la zona oral, ¿verdad? Y el virus del herpes simplex 2, ¿verdad? La zona genital. Esto es habitualmente, esto es lo tradicional. De hecho, le iba a comentar que hubo una temporada en la que solamente o en la mayoría de las ocasiones se relacionaba al virus con una transmisión vía sexual, pero no es así, forzosamente. No, exacto, es que hay dos, ¿verdad? El uno que normalmente, insisto, es oral, ¿verdad? Y el dos que normalmente es sexual. Sin embargo, en últimos años, ¿verdad? Hemos estado encontrando cada vez más virus del herpes simplex 1, por ejemplo, en la zona genital y viceversa, ¿no? Es decir, ha habido un poco ahí de mezcla, ¿no? Y bueno, esto es, bueno, también es importante mencionarlo. Ahora, el hecho de que este virus tenga esta propiedad que infecta células nerviosas, finalmente le confiere, ¿verdad?, esta característica de que abre una avenida, por ejemplo, para el cerebro, infectar, por ejemplo, el cerebro, generar encefalitis, ¿verdad? Inflamaciones en el cerebro, infecciones que llegan hasta el cerebro. Ese es un tema más Ese es un delicado, tema muy serio, sí, así es un tema muy serio. O también meningitis, una meningitis viral. Y entonces, bueno, estos son temas serios, delicados. La otra cosa que ocurre es que en personas que padecen de VIH, por ejemplo, los cuadros pueden ser bastante más severos y las complicaciones muy graves. Perdón, a lo mejor me desviaré un poco, pero en cuanto a la meningitis que pudiera provocar, ¿es peor que sea por virus o meningitis bacteriana? ¿Alguna de las dos es peor? Mira, ambas son muy delicadas. Muy delicadas. No pudiéramos decir que es peor. Una cosa importante sobre el virus del herpes es que existen tratamientos para tratar, por ejemplo, este virus, incluso en una meningitis, ¿verdad? La ciclovir es el más conocido, pero bueno, yo normalmente no hablo de eso porque no es mi área de expertise, eso le toca a los médicos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente hay tratamientos para esto. Y también, bueno, es importante decirlo, aún y si no hablamos de un caso grave, hay tratamientos para el herpes, pero como ya lo decíamos hace un momento, realmente no eliminan al virus, nada más disminuyen, digamos, la gravedad, la severidad con la que se presenta el cuadro y a su vez, a lo mejor el periodo en el que dura el cuadro agudo.
Para hacer el diagnóstico, porque ese sí es un punto que me gustaría alcanzar a tocar antes Exacto, de era lo cerrar. que le iba a preguntar, porque una de las preguntas que tendrías, ¿han sido las mismas pruebas desde siempre al día de hoy para poderlo detectar? Pues mira, no, realmente no. Anteriormente lo único con lo que contábamos eran con estudios, digamos, serológicos, estudios que detectaban anticuerpos contra el virus, pero el desempeño de estos estudios es muy malo por muchos motivos. No tiene caso ahorita que los exploremos todos. Claro. El uso es muy limitado, ¿sí? Por ejemplo, un uso pudiera ser aceptado, pudiera ser en mujeres que están planeando a lo mejor embarazarse o algo, entonces a lo mejor puede, en un caso así, recomendarse hacer un estudio serológico. Pero Bien. si uno quiere realmente establecer un diagnóstico, lo que tiene que pedir hoy día, Sí. digo, porque existe el cultivo viral, pero eso prácticamente no lo hace casi nadie, es una PCR, un estudio de diagnóstico molecular, en donde nosotros vamos, ese lo hacemos aquí localmente, ¿verdad? En donde buscamos activamente el material genético del virus, se toma una muestra de la lesión, por ejemplo, o si estamos hablando de un caso de meningitis, por ejemplo, entonces se toma la muestra de líquido cefalorraquídeo. Bien. Incluso para el caso de meningitis no nada más podemos hacer solo herpes, podemos hacer un panel de meningitis completo que incluye muchos otros virus y otras bacterias también que incluimos. Es decir, hay muchas opciones en este caso, ¿no? Químico, se nos ha agotado el tiempo, como siempre interesante, por supuesto, el tema que nos comparte el día de hoy, pero en 2 semanas por acá nos vemos. Sí, por supuesto. Gracias, Paco. La próxima semana. Un último dato muy veloz. Sí, ajá. Aproximadamente casi 7 de cada 10 personas en el mundo están infectados con el virus del herpes 1. Ah, 3.700 millones de personas y casi medio millón de personas con el virus del herpes 2. O sea, entre el 60 y el 70% de la población del planeta. Exacto, es el 67 si queremos ser muy, muy precisos. O sea, hay una gran cantidad de personas. Por supuesto, esto es un virus ubícuo, lo vamos a hallar en todas partes. Gracias, Químico. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con más.